autoridades, señora. Authorities, ladies and gentlemen, as chairman of the New Economy Forum, it is my pleasure to welcome you again. Que organizamos bajo el patrocinio de Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir por segunda vez en esta tribuna, la primera vez fue siendo primer ministro de Finlandia, a Mr. Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. Le va a presentar, se lo hemos de agradecer muy especialmente, la señora ministra de Economía y Empresa, doña Nadia Calviño. Querida amiga, la tribuna es suya. Buenos días. Good morning, Mr. Vice President. Buenos días, señor vicepresidente. Querido amigo, buenos días, señoras y señores. Es un gran placer y un honor para mí presentar al vicepresidente Katainen en este foro tan importante. Quiero subrayar 4 rasgos que definen muy bien su trayectoria. En primer lugar, su interés en asuntos sociales, como se demuestra por el hecho de que estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Tampere. En segundo lugar, su vocación de servicio público, que hizo que se afiliara al partido de coalición de su universidad. En tercer lugar, su interés, su compromiso con el proyecto europeo, que comenzó presentándose a las elecciones ya a los 24 años. Y también me gustaría hablar de otra característica más personal, que es su compromiso con la igualdad. Y bueno, él, habiendo tenido la oportunidad de presentarse como candidato a las elecciones finlandesas, ha decidido no hacerlo y se presentará a su mujer. Desde el año 99 ha tenido varias responsabilidades a nivel regional, en su región de Savonia del Norte, luego a su país, donde ha ocupado varios puestos y finalmente como primer ministro de Finlandia. El presidente Juncker le pidió que se uniera a la Comisión con el mandato de fortalecer la recuperación económica y sentar las bases para la creación de empleo para los ciudadanos. Ha logrado muchas cosas en estos años, pero hay una que ha sido especialmente visible y exitosa y que ha tenido un gran impacto en Europa y España. Bajo su liderazgo, el Plan de Inversión para Europa, el llamado Plan Juncker, se ha hecho realidad. Desde el año 2015, este plan ha movilizado grandes inversiones en Europa y más de 45.000 millones se han invertido en España, lo cual ha beneficiado a cientos de empresas pymes. El gran éxito del plan Juncker ha hecho que la Comisión proponga una renovación del mundo bajo el nuevo instrumento. He hablado muchísimo con él y he visto su compromiso, su pasión, algo que ha hecho posible conseguir esta realidad. El plan Juncker tiene 3 características. Por un lado, la financiación de proyectos, pero también está la canalización de proyectos hacia Europa y la reforma institucional para eliminar obstáculos a la inversión y el crecimiento. Simplemente para mencionar un momento esta tercera pata del Plan Juncker, la importancia de este tercer pilar, la necesidad de abordar reformas estructurales que permitan a Europa y a los Estados miembros aumentar su capacidad de crecer de forma equilibrada e inclusiva, beneficiando al conjunto de la población. España mantiene una tasa de crecimiento superior a nuestros socios comunitarios, superior a la media europea.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que se mantenga este crecimiento diferencial durante el año 2019 y estamos, por tanto, en un buen momento para abordar estas reformas estructurales que nuestro país necesita para construir el país que queremos para el futuro, apostar por la formación y la educación, impulsar la transición ecológica, promover el desarrollo científico y tecnológico, avanzar hacia un mercado laboral más justo y que contribuya a reducir la desigualdad y también progresar hacia una administración más eficiente al servicio de la ciudadanía. Se trata de una política económica proactiva, una agenda del cambio, que es la hoja de ruta de nuestro Gobierno desde el primer día para tratar de establecer este crecimiento inclusivo y sostenible, tratar de resolver los desequilibrios heredados, incrementar nuestro potencial de crecimiento y, en definitiva, alinearnos también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este sentido, querido Jyrki, la presentación el pasado 30 de enero por parte de la Comisión Europea del documento de reflexión sobre una Europa más sostenible en 2030 engarza perfectamente con esta agenda del cambio, con la agenda de reformas del Gobierno de España para seguir construyendo una economía y una sociedad más sostenible y próspera para todos los ciudadanos. Y esta es la ambición que nos mueve tanto en España como en nuestro papel en las instituciones europeas. Espero que el futuro programa de inversión, el programa InvestEU, también siga financiando estos esfuerzos a partir del año 2020. Let me close now. Jyrki, it is a real pleasure to have... Es un placer tenerte con nosotros en Madrid y ahora te doy la palabra. Muchas gracias. Good morning, ladies and Buenos días, señoras y señores. Querida Nadia, gracias por tus amables palabras. Estoy encantado de estar aquí de nuevo. Cuando estuve aquí en el año 2012 o 2013, recuerdo que tuvimos debates muy fructíferos en aquella ocasión y estaba deseando volver a estar aquí esta mañana. Quiero pedir disculpas porque tengo gripe. La he pillado en el norte de Europa y he decidido venir al sur para rehabilitarme. Señoras y señores, pensaba dedicar solo 20 segundos al pasado y luego hablar del futuro. Con respecto al pasado, debo decir que durante los años de la crisis económica, España demostró su credibilidad adoptando medidas muy importantes, haciendo reformas estructurales, fiscales, fortaleciendo así su reputación como país capaz de enfrentarse a sus propias dificultades. Y todo esto se hizo además con mucho éxito. España nunca se convirtió en un problema para la eurozona, gracias a las políticas decisivas y a las medidas adoptadas por este país. Ahora podemos ver los resultados. Ha vuelto el crecimiento, además un crecimiento sólido. El empleo va mejor, el desempleo se reduce, pero sigue habiendo problemas y retos sociales, incluido el paro juvenil. Pero sin esas reformas, sin esas medidas fiscales, lo único que tendríamos hoy serían problemas, retos, etcétera, a todos esos niveles. Como europeo, debo dar las gracias a este país por ayudar a mantener la estabilidad y por haber resuelto problemas tan complejos y haber vuelto a la senda del crecimiento. Y bueno, todo el mundo felicita a España por lo que ha logrado. Eso es el pasado, pero ahora hablemos del futuro. Estoy abierto a oír todas sus preguntas y comentarios, pero simplemente me gustaría plantear tres maneras de analizar la Europa actual. La primera manera de hacerlo es diciendo que dentro de 2 años habrá mucha más integración europea de la que tenemos hoy.
no quiere decir que vaya a haber un cambio de poder de los gobiernos nacionales a instituciones europeas. Pero si tenemos en cuenta todas las propuestas que están sobre la mesa y que esperamos que aprueben los colegisladores, todo esto llevará a Europa a una mayor integración. Voy a dar un par de ejemplos. Actualmente tenemos 30 propuestas legislativas concretas sobre el mercado único, incluso sobre el mercado único. Una vez que se hayan aprobado y implementado en los Estados miembros, eso llevará automáticamente a un mercado único más integrado. Hay otro par de propuestas sobre la profundización en la defensa, en la cooperación en la defensa. Hemos creado un fondo de defensa que permitirá consolidar diferentes industrias relacionadas en Europa. Y una vez que esos fondos sean aprobados y utilizados, automáticamente habrá mayor integración en Europa en materia de defensa. En cuanto a los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto varias actuaciones concretas que liberará capital en la economía, creando mejores mercados de capitales. Este es uno de nuestros cuellos de botella a la hora de proporcionar financiación a las empresas. Y una vez que esto sea aprobado, bueno, pues, como digo, habrá mayor liquidez. Por no hablar de todas las leyes y directivas relativas a plásticos, a cambio climático, vamos a mejorar el mercado interno para el reciclado de plásticos. Yo este desarrollo lo llamo integración impulsada por la demanda. Todas esas propuestas han sido iniciadas por la industria, por la sociedad civil, por las empresas, diferentes actores. La gente ha pensado que hay cosas que se debían resolver a nivel europeo. La gente exige una mayor integración y ya está ocurriendo. No solo en la vida cotidiana, ahí no nos damos a lo mejor cuenta, pero sí vamos hacia mayor integración. Dentro de 2 años, como digo, vamos a estar más integrados de lo que estamos hoy. Por otra parte, también hay retos que nos vienen de fuera y que se sienten hoy más que nunca. La administración Trump nos ha retado en términos comerciales, también en materia de multilateralismo. Ahora parece que no necesitan amigos. Y todos estos son desafíos. Cuando se trata de resolver problemas juntos en materia de comercio, pues todos sufrimos esta situación. Otro reto es China, sobre todo cuando vemos que en términos comerciales no hay igualdad de condiciones de juego, tampoco en cuanto a inversiones, y además no hay reciprocidad entre Europa y China. Damos la bienvenida a las inversiones chinas a Europa, pero ellos no nos permiten operar con la misma libertad con que les dejamos hacerlo aquí en Europa. Y esto es un auténtico desafío. En tercer lugar, hemos visto que Rusia ha interferido en referéndums, en elecciones en distintos países, y nos hace cuestionarnos si en las elecciones europeas al final no están decidiendo las personas de un cierto país. Por ejemplo, en el referéndum del Brexit
Hubo miles de cuentas Twitter que surgieron para la ocasión. Y esas cuentas de Twitter tuitearon 40 y tantas mil veces a favor del Brexit, dividiendo la nación. Nadie sabe cuál ha sido el impacto de esta intromisión en los resultados del Brexit. Lo que está claro es que alguien quería interferir y quiere siguiendo intervenir en nuestros procesos democráticos. Señoras y señores, tenemos muchos más retos que vienen de fuera que antes. Y la pregunta es, ¿queremos defender este continente, proteger, defender Europa de todos estos desafíos? Y cuando utilizo la palabra proteger, no hablo de proteccionismo. Me refiero únicamente a si somos capaces, si estamos dispuestos a mantener abierto nuestro mercado, garantizar igualdad de condiciones, las mismas reglas de juego y que nuestros ciudadanos sean los que decidan la dirección que debe seguir Europa y su propio país. Finalmente, otra manera de ver esta integración de Europa es viendo lo que está ocurriendo dentro. La unidad europea se está viendo atacada también desde dentro. Países como Polonia, Hungría, Rumanía son ejemplos de cómo los valores fundamentales de Europa se están cuestionando. Y es una pena. La libertad judicial, la independencia judicial, la libertad de prensa, la libertad de la sociedad constituyen valores fundamentales de Europa. La democracia liberal es la base sobre la cual hemos construido Europa. Esos valores son los mismos que se han tenido en cuenta a la hora de defender y mejorar la democracia española. Y de pronto nos encontramos en una situación en la que algunos de nuestros líderes consideran que la democracia liberal ha tocado a su fin. Hay algunos que dicen que prefieren la interpretación que hace Putin de la democracia que la interpretación que hace la Unión Europea. Y sería un error pensar que esos dirigentes son populistas. Yo tengo bastante experiencia con populistas en mi propio país. Populistas que simplifican problemas complejos. Pero esos no son los más peligrosos. Los populistas que son además nacionalistas y que piensan que la democracia liberal es ineficiente y que no es la mejor manera de desarrollar un país, esos son los peligrosos. Aunque es un tema delicado políticamente hablando, quiero plantear este tema porque no podemos permitirnos que fuerzas iliberales acaben configurando Europa. Es una cuestión de derechos humanos, de derechos de los ciudadanos y también si queremos mantener un mercado único. Ninguna empresa podrá invertir con seguridad en un país donde todo está bajo control político. Yo creo que Europa está avanzando en la dirección correcta, pero eso no quiere decir que no tengamos retos y ataques desde fuera y desde dentro. Pero seguimos avanzando. Si vemos la popularidad de la Unión Europea, y esto es muy importante, la Unión Europea nunca ha sido tan popular como lo es ahora. En España, un 83% de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea. Un 75% de los españoles considera que formar parte de la Unión Europea es positivo. Y lo mismo se puede decir en casi todas partes. Uno de mis mensajes de hoy, por lo tanto, es no permitamos que esa minoría nacionalista y antieuropea se salga con la suya. Hay una mayoría abrumadora a favor de una Europa integrada, del Estado de Derecho, de la democracia liberal. Y los que
estamos de acuerdo con ello, debemos levantarnos y defender nuestras ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primeras preguntas. Macarena Rivera, de Antena 3 Televisión, le pregunta qué cree que finalmente habrá, un Brexit pactado o un Brexit duro. Luis Angulo le pregunta en esta misma línea qué opina de la confusa situación actual en relación con el Brexit, qué efectos puede tener, por ejemplo, sobre el Banco Europeo de Inversiones, que ahora resulta esencial para el desarrollo del Plan Juncker de inversiones. Muchas gracias. En primer lugar, sobre el Brexit, nadie sabe más de lo que podemos leer en los periódicos. Las cosas están muy farragosas, como se puede ver leyendo en los periódicos. El principal problema en el Reino Unido parece ser el backstop, la salvaguardia. ¿En qué consiste esta cláusula de salvaguardia? Pues la garantía de que no va a haber una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. ¿Y esto por qué es tan crucial para los 27 de la Unión? Primero, hablaré desde el punto de vista técnico y luego desde el punto de vista político. Cada producto, cada animal que entra en el mercado interno de la Unión Europea debe ser analizado, igual que cualquier producto que llega a España de un tercer país. Tenemos el deber de asegurarnos de que los productos que entran en Europa cumplen la legislación comunitaria. Así de fácil. Por eso tenemos que asegurarnos que la salud animal, la seguridad de los productos, su higiene, se comprueban cuando llega algo al mercado interno. Después de Brexit, cualquier animal que vaya de Irlanda al Reino Unido tendrá que ser inspeccionado también. En cuanto a la otra respuesta, es que el hecho de no tener una frontera dura forma parte del acuerdo de paz. Tiene que ver con el acuerdo de paz. El acuerdo de Viernes Santo fue posible porque las partes acordaron que no iba a haber una frontera dura y que la gente podría vivir en la isla, ir de un sitio a otro como quisieran. Este acuerdo probablemente sea uno de los acuerdos más sagrados del mundo cuando se habla de acuerdos de paz, con lo cual no podemos poner en peligro la estabilidad y la seguridad en Irlanda, Irlanda del Norte y el Reino Unido, haciendo algo que pueda crear una frontera dura, ¿no?, impermeable. Eso yo creo que ilustra el poco margen de maniobra que tenemos en esta materia. Otra manera de abordar este tema desde el punto de vista de la Unión Europea sería diciendo que los 27 han decidido que quieren seguir desarrollando la Unión Europea y que el Reino Unido se vaya, porque el pueblo del Reino Unido ha decidido que quiere irse. 27 Estados miembros que quieren mantener el status quo y uno de los miembros se quiere ir. No hay ninguna razón por la que los 27 deban poner a sus empresas en una situación peor de la que se encuentran hoy, ¿no?, simplemente porque un miembro de la Unión se quiere marchar. El acuerdo de retirada es
la única solución y además la mejor. Mientras esperamos, estamos dispuestos a hablar con las autoridades británicas sobre estos temas, pero hay que entender que el margen de maniobra que tenemos es prácticamente cero. No puedo decir nada más. La Unión Europea de los 27 siempre ha querido un Brexit organizado, porque Brexit es algo malo, en cualquier caso, que va a tener consecuencias negativas para el Reino Unido, pero también para nosotros, y queremos minimizar los daños. Por eso nos interesa un Brexit organizado. Pero no puedo decir nada más. A medida que se prepara la retirada del Reino Unido, los 27 miembros han decidido cómo sustituir al Reino Unido una vez que se marche. El Banco Europeo de Inversiones va a continuar y no pensamos que vaya a haber ningún otro problema. Damián Fernández dice, no está nada claro que el Gobierno de Sánchez pueda sacar adelante unos presupuestos sobre los que ustedes en la Comisión han mostrado dudas, en particular sobre los ingresos por tasas como la digital y también sobre que puedan cumplirse las previsiones de crecimiento. Sinceramente, usted, cuando era primer ministro de Finlandia, ¿habría convocado elecciones en una situación de incapacidad similar? Gracias. La Comisión publicará las nuevas cifras de crecimiento hoy mismo. No recuerdo exactamente las cifras, pero yo creo que la dirección está clara. El crecimiento se va a moderar en toda la Unión Europea, incluida España, pero aún así seguirá siendo un crecimiento robusto si no ocurre nada drástico en España. Hay riesgos procedentes de fuera, sobre todo por temas comerciales de Estados Unidos, China, tensiones que han creado incertidumbre, y algunos de nuestros propios Estados miembros están creando incertidumbre también en el mercado. Y luego está el tema del Brexit. Para resumir, bueno, lo más triste es que los riesgos que tenemos hoy en nuestras economías son artificiales, creados por el propio hombre, no tienen nada que ver con las teorías o las realidades económicas. Son riesgos que hemos creado nosotros mismos. Brexit, las tensiones comerciales de Estados Unidos y China, problemas políticos en algunos de nuestros Estados miembros. Y esto es muy triste, porque al final son los ciudadanos los que pagan el pato, los que pagan el precio de estas decisiones políticas dirigidas a crear tensiones. Tenemos nuestras dudas sobre la tasa digital en España, y así lo hemos dicho en público. No sabemos exactamente cómo va a conseguir el gobierno recaudar estas tasas. Hay tasas similares en otros Estados miembros, pero tenemos muy poca experiencia con ellas. Nadia ha enviado las últimas explicaciones sobre Moscovich y otros han dicho que no tenemos nada más que decir, así que espero que la estabilidad se mantenga en este país, porque es bueno para España, pero también para la eurozona. Para mí resulta muy difícil
comparar esta situación política con la de Finlandia. Lo único que puedo hacer es desearos lo mejor y esperar que se mantenga la estabilidad aquí en España. Alberto Durán le pregunta, queda poco para las elecciones europeas. ¿Qué podemos hacer para que el resultado sea válido para tener más Europa? También le pregunta cómo valora la propuesta del Parlamento Europeo de incrementar el presupuesto para fondos estructurales y qué le preocupa más, Estados Unidos, China o Rusia. Según las últimas encuestas, los nacionalistas, euroescépticos o los que se oponen a la integración van a ganar 150 y tantos escaños en el Parlamento Europeo, un poquito más de lo que tienen ahora, 155 de 705, con lo cual es una minoría clara. Y normalmente esos grupos políticos no pueden colaborar entre sí. No estamos hablando de un frente unificado contra los otros. Y eso es positivo. Pero lo que nos preocupa es que otros partidos pierdan escaños y para conseguir una mayoría que permita trabajar se tendrán que reunir 4 o 5 partidos. Yo he sido líder de un gobierno con 6 partidos y era demasiado. A nivel europeo, si queremos una mayoría cómoda, bueno, pues con 5 partidos la cosa va a ser complicada. Pero lo que hemos visto que ha ocurrido en muchos de nuestros Estados miembros es que llegar al poder hoy es más fácil que nunca, mientras que gobernar es cada vez más difícil. Pero quiero repetir lo que dije al principio de mi alocución, y es que aquellos de nosotros que creemos que la estabilidad, el sentido común y la democracia liberal y la integración de Europa son buenos principios, deberíamos levantar nuestra voz y defender estos valores. Y yo les diré a los ciudadanos, ¿cuáles son vuestras prioridades? ¿Qué esperáis de la Unión en los próximos años? Para que no sean las minorías las que dicten lo que se va a hacer por encima de las mayorías. Si yo tuviera que hacer la agenda para la próxima comisión, me centraría en, primero, la economía circular, que es una de las megatendencias que van a configurar nuestro futuro económico. En segundo lugar, inteligencia artificial, utilizándola para servicios públicos, para mejorar la productividad y para que el ser humano esté en el centro y poder proteger la privacidad. Luego me concentraría en políticas de defensa y seguridad. Una unión tan integrada debe defender con mayor fuerza sus intereses y los de sus ciudadanos. Por ejemplo, un sistema de ciberdefensa que lo cubra todo. Y en cuarto lugar me concentraría en el cambio climático. Necesitamos políticas europeas que hagan que esto se pueda hacer de manera eficaz. Y en quinto lugar, África. Los datos que tenemos sobre desarrollo económico y social en África, por razones que todos conocemos. ¿Hay alguna otra cosa que no haya contestado? Si le preocupa más Estados Unidos, China o Rusia. All those countries. Todos esos países
nos atacan, son un desafío desde distintos ángulos. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal amigo internacional, compartimos sus valores. Cuando hablas con congresistas, senadores o empresarios importantes, siguen diciéndote lo mismo que hace 2 años. Por eso tenemos que mantener un contacto estrecho. Pero claro, es muy difícil entender por qué un miembro tan cercano de nuestra familia está intentando dañar las relaciones. Pero nosotros lo que queremos es mantener unas buenas relaciones. En el caso de China es un recién llegado. Tenemos una colaboración importante. Hay temas como el multilateralismo o el cambio climático sobre los que hablamos, pero es importante que haya reciprocidad, que es la fuente de la justicia. Si no hay reciprocidad, mucha gente va a pensar que no es justa esa relación. Y en cuanto a Rusia, su intención es dividir Europa. No es justo y, por lo tanto, debemos luchar contra esa presión. Luis Torío dice, desde 1987, 9 millones de estudiantes europeos se han beneficiado de la beca Erasmus, la marca más distintiva de la Unión Europea y un indudable instrumento de cohesión. ¿Cómo piensa la Comisión proporcionar más recursos para el mejor desarrollo de este programa? En la propuesta de la Comisión para el próximo marco multilateral financiero, se propone duplicar los recursos para Erasmus. Si es aceptada por los colegisladores, 12 millones de estudiantes podrán estudiar en el extranjero, hacer prácticas, etcétera. No solo jóvenes, sino también adultos podrán participar en programas de intercambio. Imagínense, 12 millones de europeos. En este país, en el año 2017, 12.000 españoles han podido participar en intercambios gracias a Erasmus+. Yo estoy seguro de que todos compartimos la opinión de que es una inversión en capital humano. Yo hice un intercambio en el Reino Unido y estoy muy agradecido porque mis padres no podían permitirse enviarme al extranjero para estudiar y conseguí hacerlo gracias a Erasmus y eso pues me cambió la vida. Y fue una inversión en mi propio capital humano. Y lo mismo nos ha pasado a muchos de nosotros. O sea que realmente estamos muy a favor porque es una manera de mejorar la empleabilidad, que la gente pueda entender distintas cosas. Es una manera también de hacer que Europa sea más cercana, más pequeña, porque cuando has tenido la oportunidad de vivir en otro país te das cuenta de que es tu continente y que todos somos Europa. Y bueno, yo creo que Erasmus demuestra muy claramente lo que es Europa. El presidente de People Matters dice, Europa tiene un gran problema demográfico con una población laboral en proceso de envejecimiento imparable. ¿Cómo podemos competir así en un mundo más joven, tecnológico y competitivo? Pedro González dice, ¿cree usted realmente que el mercado de empleo va a crecer en Europa? Tenemos todavía potencial sin aprovechar, sobre todo la participación de las mujeres, que es demasiado escasa. Si elaboramos las políticas adecuadas, las mujeres podrán participar más. El desempleo es otro problema. Tenemos que asegurarnos de que podemos poner fin a ese
desequilibrio que hay entre las habilidades y los puestos de trabajo. Y tenemos que mejorar también la calidad de la educación para que la calidad de la formación sea mejor, la gente tenga más habilidades y les contraten en las empresas. La revolución industrial, la inteligencia artificial también va a cambiar la manera que trabajamos y va a sustituir algunos puestos por máquinas. Y habrá que ver cómo hay que reciclar a la gente que está trabajando ahora en esos puestos sin necesidad de empezar desde cero, ¿no? Uno de los mayores retos de la Unión Europea y en otros países es precisamente cómo mejorar la recualificación, el reciclaje, entre comillas, para que la gente aprenda nuevas habilidades cuando sea necesario. Pero es cierto que las matemáticas, bueno, pues demuestran que va a haber menos gente trabajando en el futuro. En mi país, en el año 2010, había más gente que se estaba jubilando que gente que entrara en el mercado de trabajo. Y así será hasta el 2030 y tantos. Cada año hay menos gente que entra en el mercado de trabajo que los que se jubilan. Necesitamos inmigración también. Inmigrantes que trabajen, gente que venga de fuera y que trabaje en Europa. Hablo de contrataciones normales, pero también gente que ha venido huyendo de guerras, de dificultades difíciles en sus países. Es importante que les integremos mejor en nuestra sociedad para que contribuyan, participen en nuestra sociedad, también con su trabajo. Esto va a ser un reto, claro. Y una última manera de abordar el tema es que hay que aumentar la productividad de los servicios públicos, porque si no, no nos vamos a poder permitirnos tener una buena sociedad de bienestar. Pero si somos inteligentes, podemos utilizar las tecnologías modernas, la inteligencia artificial, en los servicios de prestación sanitaria, de formación, etcétera. Le pregunto, vicepresidente, desde su atalaya de Bruselas, ¿cómo ve usted la inestabilidad política en España a causa del proceso independentista en Cataluña, después de que un grupo de radicales ocuparan la pasada semana la oficina de la Comisión en Barcelona? ¿Temen ustedes una oleada de sentimiento antieuropeo en Cataluña? David García, del Independiente, le pregunta si considera que el Gobierno debería abrirse a la negociación con los independentistas catalanes para buscar una salida al conflicto. El tema de Cataluña es tan delicado y es un tema nacional, además. Por lo tanto, no quiero interferir desde fuera. No hay nada que pueda decir para ayudar a resolver el problema. Lo único que haría sería empeorarlo. El único mensaje que les puedo transmitir es que confiamos en este país, confiamos en el sistema judicial y en las instituciones españolas y pensamos que serán capaces de resolver el problema. Es lo único que diré. Le pregunta qué opina sobre la situación en Venezuela, donde Maduro se mantiene inalterable y el presidente autoproclamado parece perder empuje en los últimos momentos. ¿Qué cree que puede pasar teniendo en cuenta, además, que los chavistas están impidiendo la llegada de ayuda humanitaria? ¿Servirá de algo el reconocimiento de Guaidó por parte del Parlamento Europeo y de algunos países de la Unión? Muchos Estados miembros han reconocido ya al presidente del Parlamento como presidente interino porque
Según la Constitución venezolana, el presidente del Congreso es el que debe decidir en situaciones así. Es muy triste que la gente de Venezuela se encuentre en esta situación de sufrimiento. Uno de los países más ricos en recursos naturales está tratando mal a su propio pueblo. La Unión Europea tiene una posición unida en este sentido y seguimos esperando que Maduro organice nuevas elecciones libres, transparentes, justas, porque es la única manera de tener un futuro sostenible. Es muy difícil saber cuáles van a ser los próximos pasos en este país. Lo que está claro es lo que quiere la gente. Por eso apoyamos, junto con los otros países, al Parlamento de Venezuela y queremos ayudarles a salir de esta situación. Las dos últimas preguntas. Una la hace Tomás Delgado y dice, además de con miembros del Gobierno, usted va a entrevistarse estos días con Casado, Rivera y Moreno Bonilla. ¿Cuál es el propósito de estos contactos que pueden ser vistos por el Gobierno con preocupación por el acoso que está ejerciendo en estos días la derecha sobre el presidente Sánchez? Y también le preguntan por qué usted renunció a optar a la presidencia de la Comisión sucediendo a Juncker, como parecía probable. Usted tiene 46 años, ¿no es demasiado pronto para una retirada definitiva de la política? Ayer me reuní con Pablo Casado, que es amigo mío. Nos conocemos desde hace años. Cuando visito Estados miembros me reúno con ministros, miembros del Gobierno, pero también miembros de la oposición y de la sociedad civil, como hice ayer y como hago hoy. Intento, digamos, ver cuál es la temperatura del país y cuáles son los temas más importantes. Continuaré mi viaje yendo a Málaga y después a Fuengirola. En Málaga vamos a tener una reunión con ciudadanos abierta a cualquiera que quiera asistir. Hablaremos del futuro de Europa y este tipo de eventos los he celebrado ya unas 50 veces en distintos Estados miembros. Es una manera muy buena de oír las ideas de los ciudadanos. Y luego en Fuengirola, donde hay 55.000 finlandeses que viven allí. Así que terminaré hablando finlandés. También va a ser una reunión a puertas abiertas. Llevo en política desde que tenía 27 años. Fui elegido por primera vez al Parlamento finlandés cuando tenía 27. Fui líder de mi partido, estuve en distintos puestos del gobierno de mi país y pensé que quería situarme fuera de mi zona de confort y ver qué otras cosas me podían interesar. Porque la política no es solo una profesión, es una forma de vida. Y ahora me gustaría ver qué otras cosas podrían ser interesantes, inspiradoras. Otra razón por la que no me presento es porque mi mujer se presenta al Parlamento finlandés. Va a haber elecciones a mediados de abril y si es elegida tendremos que vivir en Finlandia. Yo empezaré a buscar un nuevo puesto de trabajo, no sé cuál, pero bueno, estaremos viviendo, como digo, en Finlandia. Si es demasiado pronto o no, bueno, al menos no es demasiado tarde. Y tendré la posibilidad de
hacer otras 2 carreras. Eléctrica de España, doña Teresa Quirós, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. A mí me gustaría agradecer su presencia a la ministra Calviño, al vicepresidente Katainen, que nos ha llevado por un mundo en el que hay incertidumbres, muchas oportunidades, en el cual Europa tiene un papel fundamental que jugar y nos ha dado confort de que Europa se está moviendo en la dirección adecuada. Thank you, Mr. Katainen, for your generous support. Muchas gracias, señor Katainen, por su apoyo y por asegurarnos de que Europa va en la dirección correcta. Les comentaré los 2 próximos actos en los que Red Eléctrica patrocina también, que son el 13 de febrero doña Irene Lozano, presentada por el ministro Borrell, y el 17 de marzo el comisario Oettinger, que contará también con la presentación de la ministra Calviño. Muchas gracias por su asistencia.